Hola a todos y bienvenidos. ¿Listos para otra inmersión profunda en las ideas de Neville Goddard? Por supuesto. Hoy nos adentramos en su conferencia de 1964, Eternidad en la mente del hombre, Ajá, y exploraremos un concepto que desafía nuestra percepción de la realidad, me encanta. el Olam o la eternidad como un tiempo compactado. Interesante. ¿Se imaginan tener toda la historia de la humanidad comprimida dentro de cada uno de nosotros? Wow. Prepárense, porque esta inmersión profunda va a poner en jaque todo lo que creen saber ¿De acuerdo? sobre Dios, el hombre y el mundo que nos rodea. Suena intenso. Lo es. Lo que hace a Godard tan intrigante es su capacidad para conectar Sí. la sabiduría antigua con el pensamiento científico moderno. ¿Me gusta eso? Parte de un verso del Eclesiastés, ¿En serio? posiblemente el libro más debatido de la Biblia, Wow. y lo utiliza para iluminar nuestra comprensión de Dios, Ajá. el tiempo y la naturaleza misma de la realidad. Y hablando del Eclesiastés, Goddard abre su conferencia con un verso que me dejó pensando. ¿Cuál es? Eclesiastés 3.11, donde dice que Dios puso la eternidad en la mente del hombre. Un clásico. Pero usa la palabra hebrea, olam, que no se traduce simplemente como eternidad, ¿verdad? Exactamente. Olam tiene varias capas de significado. ¿Como cuáles? Puede referirse a algo oculto, algo velado a la vista. Interesante. También puede significar un hombre joven o incluso el mundo mismo. ¿Ya veo? Godard sugiere que Olam representa la totalidad de la historia humana, Entiendo. comprimida y contenida dentro de cada uno de nosotros. Es una idea que me cuesta asimilar. No sé. Es como decir que llevamos el pasado, el presente y el futuro dentro de nosotros. Exactamente. ¿Cómo es posible? Es un concepto complejo sin duda. Totalmente. Piensa en las observaciones del físico Richard Feynman ¿De acuerdo? sobre el comportamiento de los positrones. Ajá. Feynman sugirió que toda la historia del espacio-tiempo del mundo podría estar desplegada, Interesante. y nosotros solo experimentamos porciones de ella secuencialmente. Espera, ¿estás diciendo que un físico del siglo XX estaba haciendo eco de una idea del Eclesiastés? Es una conexión fascinante, ¿verdad? Eso es increíble. Tanto Feynman a través de la física de partículas, Sí. como el autor del Eclesiastés a través de la contemplación de la condición humana, Claro. llegaron a un concepto similar. ¿A qué te refieres? El tiempo podría no ser lineal como lo percibimos. Entiendo. Si Olam es una forma compacta de tiempo Ajá. que contiene la totalidad de la existencia. Sí. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión del libre albedrío? Es una pregunta que me da vértigo. Ya lo creo. Si todo ya está escrito en ese olam que llevamos dentro, Correcto. tenemos realmente la capacidad de elegir. Buena pregunta. Goddard aborda esta cuestión en su conferencia, Sí. pero no se detiene ahí. Ah, no. Utiliza la historia de David y Goliat Interesante. como una representación simbólica de nuestro propio poder creativo, Me gusta. conquistando la muerte. David el aventurero y el conquistador. Para Godard personifica el poder creativo que reside en cada uno de nosotros. Ya veo. No se trata de una batalla literal, Entiendo. sino de una metáfora de la lucha interna que todos enfrentamos. Y fíjate en este detalle. Sí, Cuando el rey Saúl pregunta por David, usa la palabra olam. ¿En serio? Dice, ¿de quién es hijo este joven? ¿Es verdad? Esto resalta la conexión entre la eternidad y el poder creativo personificado por David. Es un detalle sutil, Sí. pero revela la profundidad del análisis de Godard, Interesante. que representa nuestro poder creativo. Ajá. Está intrínsecamente ligado al Olam, Ya veo. a esta vasta y oculta dimensión de la realidad. Entiendo. Y recuerda, David finalmente vence a Goliat, Claro. lo que Godard interpreta como una victoria sobre la muerte misma. Entonces todos estamos destinados a convertirnos en David y vencer a nuestros Goliat metafóricos. Godard cree que sí. ¿Cómo podemos acceder a ese poder creativo que reside en nosotros? Sugiere que todos tenemos el potencial para superar las limitaciones Limitaciones. y los miedos que nos mantienen atrapados en un ciclo de muerte y renacimiento. Ya veo. Y para comprender mejor este proceso nos lleva a otra historia bíblica, la parábola del hijo pródigo. Claro, veo la conexión. Sí. Tanto David como el hijo pródigo emprenden un viaje a un mundo de muerte Correcto. y luego experimentan un regreso triunfante. Exacto. Podríamos decir que el hijo pródigo representa ese poder creativo perdido en el mundo de las limitaciones. Precisamente. Interesante. Cuando el hijo pródigo vuelve en sí, simboliza nuestro despertar a nuestro verdadero potencial. Me gusta esa imagen. Y aquí entra en juego un concepto fundamental para Godard, ¿Cuál es? el arrepentimiento. ¿O el arrepentimiento en qué sentido? No se refiere al remordimiento por nuestras acciones pasadas. Entonces, ¿a qué se refiere?
Godard habla de un cambio radical en la actitud hacia la vida misma, Entiendo. un cambio que transforma los fenómenos que experimentamos. Espere, ¿te estás diciendo que al cambiar nuestra actitud podemos cambiar nuestra realidad? Es como si al cambiar nuestra actitud pudiéramos romper con el ciclo aparentemente interminable de repetición que describe el Eclesiastés. Entonces, el arrepentimiento sería la clave para salir de ese ciclo de muerte y renacimiento, Es una de las claves sin duda, para acceder a nuestro verdadero potencial. pero no es el único elemento en juego. ¿Qué más hay? Godard nos ofrece una visión esperanzadora. Me gusta eso, No estamos condenados a repetir eternamente los mismos patrones de verdad. al usar conscientemente nuestra imaginación, Ajá. que le equipara con Dios. Interesante. Podemos cambiar nuestra realidad Ya veo. y experimentar la verdadera libertad. Me gusta esa idea, pero me cuesta imaginarlo en la práctica. Claro. ¿Cómo podemos usar nuestra imaginación para cambiar nuestra realidad? Es una buena pregunta. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto? Por supuesto. Claro que sí, imagina que te sientes atrapado en un trabajo que no te gusta. Ajá. En lugar de lamentarte, puedes usar tu imaginación Imaginación. para visualizarte en un trabajo ideal, sintiendo la satisfacción y la alegría que te produce. Ya veo. Godard afirma que al enfocarte en esa imagen con convicción, estás plantando la semilla para que esa realidad se manifieste. Es como si al visualizar con intensidad estuviéramos atrayendo esa realidad a nuestras vidas. Exactamente, Godard incluso describe una sensación física En serio. que acompaña a este cambio de conciencia. ¿Qué tipo de sensación? Una especie de corriente eléctrica que recorre su cuerpo Wow. cuando experimenta un cambio en su percepción. Como una epifanía. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío cuando una idea te ilumina de repente? Sí, muchas veces. Godard cree que esta sensación podría ser la conexión con el Olam. Es una idea fascinante. Sí, lo pensamos muchas veces, nos limitamos a nosotros mismos con nuestras propias creencias y miedos. Es verdad. Si pudiéramos liberarnos de esas limitaciones, ¿quién sabe hasta dónde podríamos llegar? Esa es la esencia del mensaje de Godard, ¿no? Nos invita a despertar a nuestro verdadero potencial, Me gusta. a convertirnos en el David que llevamos dentro y conquistar los Goliaths que se interponen en nuestro camino. Y uno de esos Goliaths sería la muerte. Y uno de los Goliaths más formidables que enfrentamos es la muerte misma. La muerte. Pero si la muerte es inevitable, ¿cómo podemos vencerla? Godard no ve la muerte como un final, Entonces, ¿cómo que la ve? sino como una transición, una etapa necesaria en el camino del despertar. Ya veo. La compara con entrar en un mundo de muerte, Interesante. donde nos enfrentamos a nuestros miedos y limitaciones para finalmente emerger victoriosos. Y esa victoria estaría simbolizada por el regreso del Hijo Pródigo. Exactamente. Esa integración de nuestro poder creativo con nuestro verdadero ser. Es la culminación del viaje. Me gusta eso. El momento en que despertamos a nuestro pleno potencial y experimentamos la verdadera liberación. Suena liberador. Y no se trata solo de una transformación personal. ¿Ah, no? Godard ve este despertar como algo que tiene implicaciones para nuestra comprensión del mundo en su conjunto. Recuerda que partimos de la premisa de que Olam, la historia compactada de la humanidad, está dentro de cada uno de nosotros. Exacto. Entonces, si podemos cambiar nuestra propia realidad, Ajá. cambiando nuestra actitud, Sí. significa eso que también podemos cambiar la realidad colectiva. Esa es una pregunta que me intriga y me asusta al mismo tiempo. Es una idea que nos invita a tomar responsabilidad por nuestra propia creación. Ya veo. Si somos capaces de cambiar nuestra realidad individual, Ajá. también podemos contribuir a un cambio positivo en el mundo que nos rodea. Es un mensaje esperanzador sin duda. Claro que no es fácil. ¿Por qué no? Reconoce que la rueda de la recurrencia, Ajá. la tendencia a que los patrones se repitan, es una fuerza poderosa. Incluso nos advierte que no nos sorprendamos por las cosas que vemos suceder en el mundo, Es verdad. como la corrupción entre los funcionarios. Sí. Dice que todos ellos están profundamente dormidos interpretando sus papeles en este gran drama cósmico. Utiliza la imagen de una obra de teatro para describir el mundo. Es interesante. Con cada uno de nosotros interpretando los papeles que nos han asignado. Pero también nos ofrece una salida de este guión predeterminado. Y esa salida es a través del poder del arrepentimiento. Se trata de pasar de un estado de sonambulismo a un estado de conciencia plena, Entiendo. donde reconocemos nuestro poder para elegir un papel diferente, para escribir un final diferente. ¿Le gusta esa metáfora? Godard no rehúye los aspectos místicos de este viaje. No. Habla de sus propias experiencias personales, ¿Cómo cuáles? como sentir una corriente eléctrica que lo recorre cuando experimenta un cambio de conciencia. ¿Y eso lo considera algo positivo? Intenta transmitir la realidad visceral de esta transformación. Ya veo.
mostrarnos que no es solo un ejercicio mental, Entiendo. sino una experiencia profundamente sentida que puede alterar nuestro propio ser. Creo que eso es lo que hace que Godard sea tan atractivo para la gente. Estoy de acuerdo. No solo ofrece teorías abstractas, Correcto. sino que comparte su propio viaje, sus propias luchas y triunfos. Y eso nos lleva a la pregunta de cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra vida diaria. Buena pregunta. ¿Cómo podemos despertar a ese poder creativo que reside en nuestro interior? Godard nos ofrece varias herramientas para ese despertar. Ajá. Una de ellas, como ya mencionamos, es el arrepentimiento, Sí. esa transformación radical de la actitud. Correcto. Otra herramienta fundamental es el uso consciente de la imaginación. Claro, mencionaste antes la imaginación como una forma de plantar semillas Ajá. para manifestar la realidad que deseamos. Sí. Pero, ¿cómo podemos utilizar nuestra imaginación de forma más efectiva? Buena pregunta. Se trata simplemente de visualizar lo que queremos. Visualizar es un paso importante, Entiendo. pero Godard va más allá. Más allá, ¿nos anima a sentir la realidad que deseamos como si ya fuera nuestra? Ya veo. Se trata de crear una imagen vívida en nuestra mente, Ajá. cargada de emoción y convicción, Y y mantenerla con constancia. Es como si tuviéramos que engañar a nuestra mente para que crea que ya estamos viviendo esa realidad. en cierto modo sí. Interesante. Recuerda que para Godard la imaginación es equivalente a Dios. Claro. Al utilizar nuestra imaginación de forma consciente, estamos conectando con ese poder creador que reside en nuestro interior. Ya veo. Y esa conexión a veces se manifiesta de formas sorprendentes. En serio. Godard relata haber sentido una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo Les juego la corriente eléctrica. cuando experimentaba un cambio de conciencia. Es curioso que menciones eso porque yo también he sentido algo parecido. Ah, sí. En momentos de gran inspiración o claridad mental, Interesante. como si una energía recorriera todo mi ser. Exactamente, es una señal de que estamos sintonizando con una frecuencia diferente, Frecuencia diferente. con una realidad más amplia. Ya veo. Y esa realidad, según Godard, no se limita a nuestra experiencia individual. ¿A qué te refieres? Si el Olam, la historia compactada de la humanidad, reside en cada uno de nosotros, Sí. significa que todos estamos interconectados a un nivel profundo. Entonces nuestros pensamientos y acciones podrían tener un impacto en la realidad colectiva. Es una idea que nos invita a tomar responsabilidad por nuestra propia creación. Es una idea que me intriga y me asusta al mismo tiempo. Si somos capaces de cambiar nuestra realidad individual, Ajá. también podemos contribuir a un cambio positivo en el mundo que nos rodea. Es un mensaje esperanzador, sin duda. Pero no podemos negar que el mundo está lleno de sufrimiento y oscuridad. Es verdad. ¿Cómo podemos conciliar esa realidad con la idea de que tenemos el poder de crear un mundo mejor? Una pregunta. Godard no ignora el sufrimiento del mundo. Entiendo. De hecho, lo utiliza como un catalizador para el despertar. Catalizador. Nos recuerda que el dolor y la dificultad pueden ser oportunidades Ya veo. para cuestionar nuestras creencias limitantes y buscar una verdad más profunda. Es como si la oscuridad nos impulsara a buscar la luz. Exactamente. Me gusta esa imagen. Y esa búsqueda de la luz, ese anhelo de trascender las limitaciones del ego, es lo que nos impulsa en el camino del despertar. Entiendo. Godard nos invita a no conformarnos con la realidad que nos imponen, Ya veo. a atrevernos a soñar con un mundo mejor Sí. y a utilizar nuestro poder creativo para hacerlo realidad. Es un desafío enorme, pero también una aventura apasionante. Sin duda. Y después de esta inmersión en el pensamiento de Godard, me siento con más energía y motivación para emprender ese viaje. Me alegro. ¿Qué te ha parecido a ti esta exploración? Fascinante. ¿Qué ideas te llevas de este viaje? Me quedo con la idea de que la realidad es mucho más maleable de lo que creemos. Interesante. Que tenemos un potencial creativo inmenso esperando ser descubierto Sí. y que en última instancia el objetivo de este viaje es la liberación, Ajá. la trascendencia de las limitaciones que nos impiden experimentar la plenitud de nuestro ser. Sin duda esta inmersión ha sido un viaje fascinante. Totalmente. Y para aquellos que quieran profundizar en las ideas de Godard, les recomiendo leer su conferencia completa. Buena idea. Eternidad en la mente del hombre. Un clásico. El enlace está en la descripción del podcast. Descúbranlo por ustedes mismos y exploren las posibilidades que se abren. Sí. Cuando nos atrevemos a mirar más allá de las apariencias. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.